Creciendo, mi vida no era algo ordinario. Mi padre era un hombre estricto pero lleno de amor, y me crió solo después de la muerte de mi madre. Estuvimos solos durante años. El mundo estaba en contra de solo nosotros dos. Pero luego llegó Sofía, mi madrastra. Tenía todo lo que no esperaba. Era hermosa, inteligente y carismática. Sofía hacía que todos se dieran la vuelta a donde quiera que iba. Debo admitir que no estaba muy contento cuando anunció que se comprometía con mi padre. Esa situación se sentía como un invitado no deseado en la vida de mi madre y la mía. Con el tiempo, hizo un gran esfuerzo por relacionarse conmigo, aunque me mantuviera distante. Cuando Sofía se mudó a nuestra casa, intentó adaptarse a nuestras vidas. Cocinó platos siguiendo las recetas de mi abuela. Se rió de los malos chistes de mi padre e incluso me ayudó con mis solicitudes de universidad. Aún así, sentía que había algo extraño en ella. Años después, en la mitad de mis 20s, mientras trabajaba en mi primer trabajo real en la ciudad, pensé que mi padre y Sofía todavía mantenían una relación fuerte. Mis visitas a casa se habían vuelto menos frecuentes, pero Sofía insistía en verme cada vez. Tenía una habilidad para hacerte sentir como la persona más importante en la habitación. Al principio, pensé que ese encanto era parte de su personalidad, pero ahora, mirando hacia atrás, lo veo de manera diferente. Luego estaba Lucas, el socio de mi padre. Lucas era aproximadamente 10 años más joven que mi padre y tenía una personalidad magnética que atraía a todos. Era inteligente, amable y tenía una confianza en sí mismo que hacía que la gente lo escuchara atentamente. Él y Sofía se hicieron amigos rápidamente. Discutían a menudo sobre libros, arte y otros temas que a mi padre no le interesaban mucho. Al principio, no le di mucha importancia a esta amistad. Sofía siempre había sido extrovertida y cálida, así que, ¿por qué Lucas debería ser diferente? Una noche, ocurrió un evento que cambió todo. Era un fresco fin de semana de otoño y decidí sorprender a mi padre y a Sofía con una visita sorpresa. Cuando estacioné mi auto en el jardín, noté que el auto de Lucas estaba aparcado afuera. Su presencia aquí no era inusual, ya que a menudo trabajaban juntos en proyectos, pero esta vez sentía que algo era diferente. Al entrar, vi que la casa estaba inusualmente silenciosa. El aroma característico de la famosa tarta de manzana de Sofía llenaba el aire, pero no había las conversaciones familiares a las que estaba acostumbrado. «Hola, ¿hay alguien en casa?», llamé. Sofía apareció en la puerta de la cocina. Su rostro se iluminó al verme. «Elena, qué sorpresa», gritó, mientras se secaba las manos con un paño. Realmente parecía feliz de verme, pero había una ligera tensión en su voz. Lucas entró poco después con una copa de vino tinto. «Si no es Elena, ¿quién?», dijo, con su habitual sonrisa. «¿Cómo va la vida en la gran ciudad?». Yo respondí con una sonrisa amable, pero mi atención estaba en Sofía. Ella se veía diferente. No hablo de un cambio físico, pero había una energía no dicha en la habitación que me oprimía. Pasamos la tarde conversando, pero la dinámica se sentía extraña. Lucas se quedó más tiempo de lo habitual y no podía ignorar cómo los ojos de Sofía lo miraban fijamente, como si nadie más estuviera presente. Cuando Lucas finalmente se fue, todo se volvió aún más extraño con la voz de Sofía. «Elena», dijo en un tono suave, «necesito decirte algo». Me quedé paralizada, mis manos se aferraron al borde del lavabo. Su tono era serio, casi tenso. «¿Qué es?», pregunté. Mi voz apenas un susurro, pero justo en ese momento, mi padre entró en la cocina, sin darse cuenta de la tensión. «¿Qué está pasando aquí?», sonrió. «Solo estamos conversando», respondió Sofía rápidamente. Su rostro adoptó una expresión tranquila, pero sabía que lo que estaba a punto de decir era algo que mi padre no quería oír. Esa noche, me tumbé en la cama pensando en lo que había ocurrido durante la tarde. La vacilación de Sofía, la presencia de Lucas y la tensión que flotaba en el aire. Todo se sentía mal. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero mis instintos me decían que había algo más detrás de todo esto. A la mañana siguiente, mientras el sol salía,
Estaba sentado en el porche trasero tomando café. Sofía salió. Su expresión era serena pero decidida. «Necesitamos hablar», dijo sentándose a mi lado. Puse mi taza de café sobre la mesa. Mi corazón latía rápidamente. «¿Qué pasa?». Sofía dudó por un momento. «Sabes lo cercanos que son tu padre y Lucas, ¿verdad? Han sido socios comerciales durante años, pero últimamente…». Sus palabras quedaron en el aire. Sus ojos se encontraron con los míos con una mirada preocupada. «¿Pero últimamente qué?». Presioné, sintiendo que mi pecho se oprimía. Ella tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo valor. «Lucas y yo hemos pasado mucho tiempo juntos. Tu padre me pidió que ayudara con un proyecto para la empresa. Al principio, todo era profesional. ¿Pero luego qué?», pregunté, mi voz tomando un tono más agudo. Sofía desvió la mirada, jugando con sus brazos sobre sus rodillas. «No pasó nada», dijo rápidamente. «Te lo juro, no hay nada inapropiado, pero siento un profundo amor por tu padre. Sin embargo, hay un vínculo entre Lucas y yo que no se puede ignorar». Me quedé paralizada, impactada por lo que había dicho. ¿Un vínculo? «Sofía, ¿qué estás diciendo?». «Tengo miedo de sentir esto», dijo, su voz apenas audible. Durante un momento no pude hablar. Mi mente avanzaba rápidamente, tratando de comprender lo que me estaba diciendo. «¿Lucas también siente lo mismo?». Sofía dudó, y esa pausa me dio la respuesta que necesitaba. «No lo sé», dijo con una voz temblorosa. «Nunca hemos hablado de eso». Pero su mirada hacia mí, la forma en que nos entendemos sin decir una palabra. Me encontré en un torbellino, ira, confusión y una extraña sensación de compasión. «Sofía, no puedes llevar esto más lejos», dije en un tono firme. «Lo que sientes, debes ponerle fin. Mi padre no se lo merece». «Lo sé», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Por eso te lo digo. Necesito rendir cuentas a alguien. No quiero arruinar mi relación con tu padre». La sinceridad en su voz era innegable, pero no podía ignorar que estaba al borde de una línea que no debería cruzar. En medio de nuestro silencio, se escucharon pasos acercándose a la casa. Sofía rápidamente se limpió las lágrimas. Lucas apareció en el porche. «Buenos días, damas», dijo alegremente, sin notar la tensión entre nosotras. «Buenos días», respondió Sofía, su voz manteniéndose firme a pesar del caos interno. Sonreí, pero dentro de mí se desataban tormentas. La confesión de Sofía me había sumido en un torbellino emocional, y no podía sacudirme la sensación de que la situación se complicaría aún más. El resto del fin de semana transcurrió sin incidentes, pero la tensión subyacente nunca se desvaneció. Mientras mantenía mi incertidumbre sobre la relación entre Sofía y Joseph, intentaba controlar mis propios sentimientos. La situación que amenazaba a mi familia había llegado a un punto de ebullición. Mientras Joseph aceptaba reducir el tiempo que pasaba con Sofía, Lucas no sacó el tema, pero cada vez que estaba con ellos, una voz interior me decía que los observara. La tensión entre los dos era como una burbuja lista para estallar en cualquier momento. Pasaron unas semanas y todo empeoró aún más. La expresión en el rostro de Sofía mostraba el pesimismo que siempre trataba de ocultar. Unos días después, cuando regresé a casa del trabajo por la noche, vi a Sofía esperándome con los ojos llorosos. «¿Qué está pasando?», le pregunté. «¿Hay algo que quieras ver?». «Pero no pude protegerte», dijo llorando. «Siempre hay un problema, pero no he podido resolverlo. Mantener esta situación es difícil para mí». En ese momento, dejé salir toda la ira y confusión que llevaba dentro. «Tienes que poner fin a esta relación. Debes hacerlo por respeto a ti misma y a Lucas». Sofía se secó las lágrimas y al ver las intensas emociones en mis ojos, tembló. «Lo haré», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Dejaré todo atrás, pero quería ser honesta contigo». A partir de ese momento, la carga sobre mis hombros se sintió un poco más ligera. La honestidad de Sofía conmigo y consigo misma me ayudó a entender esta situación, pero aún había un vacío dentro de mí. Me cuestionaba cómo habíamos permitido que Joseph
entrara en nuestras vidas y cambiara todo. Quizás la vida a veces nos obliga a tomar decisiones difíciles. El final de esta relación complicada era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida.